Gracias. Es el tercer miércoles desde que regresamos a trabajar. Prometemos que para el próximo mes sí vamos a tener nuestro seminario el tercer miércoles de febrero, no el cuarto como ahora. Entonces los esperaremos el 20 de febrero. Bueno, pues este seminario es parte de, como ustedes ya saben, de la red de colaboración en ingeniería de software y bases de datos. Es como la actividad principal que tenemos en esta red de colaboración de la UNAM. Y como parte de la planeación de este año, estamos tratando de institucionalizar o formalizar un poco esta red de colaboración. Pedimos apoyo y nos dijeron en principio que sí, pero todavía no nos dicen cuándo ni cómo, a la DGTIC, que a través de la DGTIC pudiéramos formalizar un poco más la participación en este seminario. Esperaríamos que eso tenga buenas repercusiones para todos. ¿En qué sentido? Pues de que sea desde la Dirección General que se encarga de las políticas de computación de la UNAM, que pudiéramos formalizar algunas relaciones, por ejemplo, para los certificados, para talleres, para organizar algún evento. Entonces, y además para aumentar el número de personas que estamos invitados, aunque tengamos que usar el salón de junto también. Entonces ya tendremos que llegar más temprano todos para ganar lugar en este salón. Pero bueno, yo creo que eso va a tener buenas repercusiones, el que formalicemos un poco este seminario. Todos nosotros hasta ahora reportamos nuestra actividad y nuestras labores aquí en el seminario y nuestro trabajo en la red, pues porque es una parte muy importante de lo que hacemos. Pero si además tenemos respaldo de alguna institución de la UNAM, pues va a tener mayor valor esa participación a la que le invertimos todos nosotros. Bueno, entonces, pues dicho esto, ya les iremos dando qué es lo que va a ir sucediendo a lo largo de este año en las pláticas que iremos teniendo y los eventos que iremos organizando. Por otro lado, otra disculpa porque se nos durmió el gallo, otra vez en la entrega de los diplomas de la participación del año pasado. ¿Se acuerdan que cada sesión del seminario pasamos una listita y llevamos las asistencias, y a los que hayan asistido mayormente al seminario, a 8 de las 10 pláticas que se dan en el año, pues les tendremos una constancia de su participación y eso los tendremos el 20 de febrero. Entonces ya hay 2 razones para venir el 20 de febrero. Bueno, entonces ahora se acabaron los chismes, ya estamos más o menos completos y vamos a iniciar con la plática la primera plática de este año. Tenemos con nosotros a la doctora Hanna Octava, que ya ha participado muchas veces con nosotros. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias y profesora del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, mamá de muchas normas nacionales e internacionales como Microsoft, la ISO 29110, y nos viene a presentar su nuevo bebé que se llama Qualibé. Entonces es otra investigación que está haciendo en el área de ingeniería de software y bueno, pues los dejo con la doctora Hanna para que nos dé su exposición. Gracias, Hanna. ¿Ya sirvió? Ya, parece que sí. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues efectivamente después, ahorita en enero se cumple 10 años de que dirigí el proyecto de Microsoft. Y bueno, con Microsoft la idea era recoger y recaudar las mejores prácticas de ingeniería de software y un poquito de gestión de negocio, gestión de procesos, recursos, proyectos, para que las pequeñas organizaciones y empresas tengan como referente qué hay que hacer para hacer bien
y hace 10 años recogimos las prácticas que en ese entonces se conocían en la literatura o en algunos estándares o modelos internacionales. Pero con ese esfuerzo de Microsoft era como portarme como, bueno, y los que trabajaron conmigo, me di cuenta que fue un poquito prepotente. Era decir, miren, aquí está lo que hay que hacer, por favor, háganlo. Y bueno, la mayoría de las organizaciones no me hizo caso. Entonces, los que sí parece que están haciendo caso es a través de internalización de Microsoft y estándar 29110, por lo menos a nivel así como entusiastas de estándares, sí hay cierta aceptación, a ver cómo le va a ese estándar a nivel internacional, si realmente lo quieran adoptar o no. Pero bueno, hace ya casi 2 años, como que dije algo anda mal porque la gente no quiere portarse bien como debería de. Pero de todos modos hace software y ustedes son el ejemplo máximo de que la UNAM saca las nóminas, la UNAM tiene páginas web y algunas otras cositas que sí funcionan. Y a pesar de que a Microsoft lo tienen en, bueno, por ahí anda por las nubes, pero hacen como ustedes consideran que hay que hacer bien su trabajo. Entonces, aprovechamos una iniciativa que ahorita les platico un poquito de ella, y con mis 2 alumnos de doctorado que tuve oportunidad de pescar hace 1 año y medio y hace 1 año, que es Miguel Morales y Magdalena Dávila, nos pusimos a la tarea de cambiar la perspectiva. En vez de decir qué prácticas hay que practicar, dijimos, ok, la gente hace las cosas. Lo que no es popular en los grupos de desarrollo de software es que expresen sus formas de trabajar, que expresen sus prácticas. Entonces, dijimos, a lo mejor darles herramienta para que se expresen de manera más o menos fácil va a ser de utilidad para las organizaciones, para capacitar gente nueva, para convencer a sus jefes que ustedes sí hacen cosas, no solamente navegan en internet y escuchan la música, sino que hacen ciertas cosas que pueden demostrar por escrito. Entonces, esa es más o menos la idea de esta nueva propuesta. Entonces, les platico primero de dónde surgió como que nuestra propuesta como respuesta a cierta inquietud. Y esa inquietud surgió en el año 2010 a raíz de una iniciativa de 3 grandes personajes. Uno es Ivar Jacobson, que bueno, muchos de ustedes seguramente han oído hablar de él. Él es coautor de UML y el autor principal del libro sobre proceso unificado. Casos de uso es su invento personal, incluido en UML, pero bueno, él fue promotor y generador de esas ideas. Bertrand Meyer ahorita ya no se conoce tanto, pero fue una persona que a finales de los años 80 creó un lenguaje de programación que se llamaba Eiffel, orientado, él es francés, entonces puso el nombre al lenguaje, puso de la Torre Eiffel, y este lenguaje fue el más avanzado de todos los lenguajes orientados a objetos de la época de los años 80. Fue autor de libros bastante importantes sobre programación orientada a objetos, y ahorita como que se encerró en Eiffel y no muchos le hicieron caso, pero sigue trabajando en Zúrich, en uno de los institutos de investigación, y bueno, se juntó con Jacobson en ese grupo,
Y Richard Soley es el presidente de Object Management Group, del cual les voy a platicar al ratito. Entonces ellos se juntaron y convocaron en Zúrich en 2010 a una reunión que llamaron Software Engineering Method and Theory Seminario, y a los 3 empezaron a llamarlos con nombre de Troika, que en ruso quiere decir, Troika son 3 caballos que jalan en invierno, ¿cómo se llama trineo? Entonces, bueno, troika son 3 caballos que jalan a los trineos en la nieve. Entonces, bueno, los llamaron como los que jalaron esa iniciativa. ¿Qué es lo que han hecho durante ese seminario? Durante ese seminario, al cual convocaron a gente muy importante de ingeniería de software, hicieron un diagnóstico para llorar. Dijeron que la ingeniería de software está gravemente obstaculizada por prácticas inmaduras. Entonces, bueno, si 3 personajes más, varios que asistieron también de talla muy importante a ese seminario, salen con conclusión que la ingeniería de software hay un desorden total al respecto de las prácticas que la gente usa para desarrollar de software, pues eso sonó dramático, bueno, por lo menos para mí dramático. Y los problemas que ellos han mencionado, bueno, ahorita ustedes saben que están de moda mucho los métodos ágiles, pero pues ellos dicen que no solamente ágiles, en toda la historia de la ingeniería de software, la gente se guiaba por las modas, estaba de moda tal o cual método o tal o cual práctica, pero realmente nadie estaba seguro si esa práctica o ese método funciona en todos los casos o en casos particulares, o si depende de capacitación, no depende, etcétera, etcétera. Entonces, dicen que realmente en ingeniería de software seguimos guiándonos por modas en eso de la adopción de métodos y prácticas, que nos falta la base teórica para hacer ingeniería realmente. Tenemos o no tenemos una teoría sólida en el aspecto de los procesos, métodos y prácticas, que tenemos un gran número de métodos distintos que se popularizan a través de autores principalmente de libros, y pues es cuestión de mercadotecnia, a veces la personalidad del autor que ayuda a que algo se entre como de moda o no. Hablaron también de realmente falta de validación experimental creíble de los métodos, es decir, en los libros se cuentan cuentos o de terror o de éxito total de ciertos proyectos, ciertos ejemplos, pero falta experimentación controlada tipo científico para ver qué es lo que realmente funciona y qué no funciona. Y que eso a mí me consta muchísimo, que hay una división enorme entre la práctica y la industria, bueno, la práctica en la industria y lo que se investiga a nivel académico en el área de ingeniería de software. Entonces, esas fueron como que el manifiesto del CEMAT, diciendo que estamos muy mal en ingeniería de software. Y entonces dijeron, ok, necesitamos hacer algo. Entonces sacaron como una idea, una convocatoria llamada a acción a toda la comunidad de ingeniería de software, tanto del lado de los practicantes como de los académicos, de hacer algo para refundar la ingeniería de software con una teoría que permite expresar de manera más sólida y demostrar que ciertas prácticas, ciertos métodos realmente son útiles para tal o cual contexto, y hacerlo de manera más
con posibilidad de razonamiento y no nada más de porque alguien dijo que eso sí le funcionó. Y esta propuesta surgió en 2010, tuvo una discusión, hubo 2 o 3 workshops sobre CEMAT, sobre esos temas durante hasta el principio de 2011, y aprovechando que uno de los miembros de la Troika es presidente de Object Management Group, decidieron, así como ahorita la red de ingeniería de software y bases de datos, desde 2006, después de 6 años de vivir como un grupo de interés dentro de la UNAM que tiene su actividad principal a través de un seminario, pero no estábamos formalmente respaldados por ninguna organización de la UNAM, y andamos buscando apoyo de DGTIC para que nos dé ese respaldo formal. Así los del CEMAT decidieron buscar respaldo formal de Object Management Group para dar continuidad a esa inquietud de refundar ingeniería de software. Entonces, lo que sucede, ¿qué es Object Management Group? Antes, Object Management Group es un consorcio internacional de grandes, principalmente empresas de tecnología de información, podríamos decir. Es un consorcio sin fines de lucro. Uno puede inscribirse, nada más se trata de pagar una cuota según el nivel de participación que uno quiera tener, y funciona así desde finales de los años 89. Del año 89, el nombre de Object Management Group sospecho que proviene de que a finales de los años, en los años 80 hubo una gran auge de lenguajes orientados a objetos, desde C++ y Eiffel que les mencioné, y prácticamente todos los lenguajes previamente como C o Pascal o hasta en el IMAS hay un libro de un lenguaje de ensamblador orientado a objetos, aunque usted no lo crea. Entonces, era una efervescencia, entonces me imagino que para la palabra object o class fueron las palabras de moda, entonces le pusieron Object Management Group a este grupo. Y este grupo de grandes empresas, que aquí tienen nombres, ejemplos de los miembros principales, desde Boeing, Adobe, Carnegie Mellon, Citigroup, Ericsson, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Oracle, lo que quieran, los que son grandes o consumidores de software, como es el caso de Boeing, o grandes productores, como es el caso de Microsoft o IBM, están en ese consorcio, y el objetivo de ellos es desarrollar estándares reconocidos entre esas empresas para que, porque también se dieron cuenta en los años 80 que sí se puede, como Microsoft por mucho tiempo trataba de ser incompatible con nadie, pero hasta Microsoft en su momento se dio cuenta que necesita comunicarse con otros sistemas, con otros formatos, y entonces la parte de estandarización a través de Object Management Group de diferentes elementos es lo que empezó a impulsarse en este grupo. Aquí tienen ejemplos de los estándares desarrollados. El propio UML fue desarrollado en Object Management Group, pero están Corba, BPMN, XMI, y lo que son ejemplos de algunos estándares que se han generado a través de Object Management Group. Entonces, cuando la iniciativa de CEMAT pasa a Object Management Group, Object Management Group
como para cualquier estándar que ellos quieran que se genere para la industria, publican algo que llaman request for proposal, como llamado a las propuestas para ese estándar. Entonces, en junio del año 2011, sacan a través de Object Management Tools, sacan como requisitos que debe de cumplir una propuesta para, la llaman fundamentación para la creación y ejecución ágil de métodos de ingeniería de software. Entonces, bueno, cuando yo veo este llamado, pues dije, bueno, tengo algunas ideas que creo que se pueden aprovechar, y agarro a la primera víctima que se acercó, que fue Miguel Morales, que quería hacer doctorado, y le propuse, hola Miguel, mire, esto va a ser tu tema, vamos a trabajar para que saquemos una propuesta para este llamado de acción. Y Magda Dávila, que ya fue mi alumna previamente, nos apoyó también en la primera definición de lo que hemos propuesto. Los temas que se solicitaron en este llamado fue que necesitamos definir la palabra proceso. Dijeron que ya está prohibida. Procesos ya están fuera de moda, hablando de modas. Entonces vamos a hablar nada más sobre métodos y prácticas para el desarrollo de software. Entonces pidieron que con cierta descripción, que se ponga uno a trabajar, a definir de manera más formal, más concreta el concepto de práctica y método para ingeniería de software, que la definición es la parte estática, así como que expresar qué hay que hacer, pero que esto vaya a ser acompañado con lo que ellos llamaron enactment, es decir, la ejecución de los métodos. Es decir, cómo lo que se defina luego en los proyectos concretos, cómo se ejecuta y cómo se adapta al contexto de un proyecto concreto. Entonces, fue, bueno, otra cosa que pidieron, que además las prácticas individuales se pueden ir componiendo para armar métodos más completos, y que se exprese cómo resguardar una infraestructura para el resguardo como repositorio organizacional para prácticas y métodos de una organización. Entonces, y todo lo que pedían es que no pedían que se inventara una teoría súper matemática y súper chida para investigadores, sino que fuera algo que dirigido a los practicantes, a los que realmente se ensucian las manos en desarrollando software. Y en segundo plano, a los ingenieros que llamaron ingenieros de métodos, los que normalmente llamamos gestores de procesos o algo así en las organizaciones. Entonces, principalmente para que la gente de a pie pueda hacer uso de esos conceptos que se definan. Y pusieron fecha límite para la presentación de propuestas el 12 de febrero del año pasado. Entonces nos pusimos y hubo una fecha en noviembre de 2011 en la cual las organizaciones que querían participar en esa convocatoria tenían que mandar como carta de intención. Entonces, pero nos dimos cuenta que para mandar carta de intención necesitaba la organización que quería participar ser miembro de Object Management Group. Entonces revisamos como universidad qué opciones hay para ser miembro de Object Management Group, y sí encontramos que universidades tienen que pagar una cuota de $550 anuales y ya van a ser miembros de OMG tipo universitario. Bueno, entonces, pues, ¿qué hago? Saco mi tarjeta de crédito, pago $550 para poder, porque de eso nos dimos cuenta en la fecha cercana al límite de enviar esa carta de intención. UNAM se volvió, bueno, luego recuperé ese dinero, eso es cierto, pero para rapidez tuve que actuar así.
mandamos la carta que la UNAM quiere participar. Pero recibiendo de vuelta confirmación que ya tienen la carta, dicen sí, pero para participar con la propuesta tienen que volverse, la universidad tiene que ser miembro platform. Y miembro platform significa pagar $5,500. Eso ya fue como que palabras mayores. Bueno, no les cuento todo el cuento, pero con apoyo de, por ejemplo, de DGTIC, hicimos un taller colaborativo. DGTIC y otras empresas de fuera de la UNAM nos apoyaron, bueno, participaron conociendo Qualib y practicándolo con su gente y nos pagaron cierta cantidad que cubrió esta cuota. Bueno, pero para que vean que participar en una EMG no son, primero hay que pagar y luego se puede participar, no como en la investigación así libre normal. Bueno, entonces decidimos participar y con Magda y con Miguel nos pusimos a la tarea de hacer una primera propuesta y queríamos, cuando ya teníamos como esbozo de esa propuesta, dijimos que tenemos que darle algún nombre que sea llamativo. Por un lado, que sea fácil de pronunciar en comunidad de habla inglés, principalmente, que son esas comunidades de, bueno, el inglés sabemos que es lengua común para este tipo de organismos, pero a la vez queríamos presumir algo mexicano. Entonces, primero buscamos palabras en diccionario náhuatl, luego en maya, y no encontramos dos palabras en un idioma y dos en otras que nos sonaban algo y además se pronunciaban bien. Entonces decidimos mezclar. Nos gustó Cuali de náhuatl porque es bueno, bien, apropiado, y en maya B, que es camino. Entonces dijimos, bueno, se va a llamar nuestra propuesta Buen Camino para Ingeniería de Software. Y ahora ya Qualib se conoce y se pronuncia. Entonces, en febrero del año pasado, pásale, directora, por favor, pásale. Aquí hay una silla. Justo Marcela fue una de las que, como organismo, nos apoyó en el taller colaborativo con cierta cantidad que nos ayuda a pagar ser miembro, que la UNAM fuera miembro plano. Bueno, para nuestra sorpresa, participamos en la primera entrega nada más 3 organizaciones. Nosotros de la UNAM con Qualib y Ivar Jacobson con otras 2 empresas, en ese entonces Fujitsu y Model Driven Solutions, con la propuesta llamada Essence. Y tercera propuesta fue como realmente un truco medio raro, porque lo presentaron de una empresa francesa muy pequeñita, 3 personas que tomaron una versión de un estándar ISO, pero penúltima, y dijeron, pues este va a ser también estándar ya es estándar ISO, que sea estándar de OMG. Y bueno, como que les dijeron, ¿están locos o qué? Bueno, no pasó a mayores. Entonces, realmente las propuestas que fuimos a presentar en marzo del año pasado a Reston, cerca de Washington, fueron las 2 propuestas, la de Jacobson y la nuestra. Bueno, luego al final les cuento la historia de peleas durante el año pasado, hasta que la pelea entre las 2 propuestas que se acabó a finales del año con un casamiento, por eso por el momento tiene final feliz. Pero antes de contarles esas anécdotas, pues les presento un poquito en qué consiste Qualib. Entonces, Qualib, según tratamos de hacer una propuesta que responda a todos los requerimientos que aparecieron en ese llamado a propuestas de Object Management Group. Entonces, ellos pedían que fuera algo que se
como conceptos comunes que se utilizan en todo el mundo, en todos los proyectos de desarrollo de software. Por supuesto que hay una variedad de conceptos y una variedad de definiciones. Entonces, lo que hicimos con mis alumnos fue barrer las definiciones desde los estándares internacionales, SWEBOC y otras fuentes, y buscar la que nos parecía más precisa y más adecuada, y usar término más popular en cierto sentido. Entonces, este conjunto de conceptos comunes para proyectos de software lo dividimos en dos vistas. La vista estática, donde se definen métodos, prácticas y métodos, y para una organización, y se resguardan en una base de conocimiento de la organización sobre sus prácticas. Y por otro lado, la parte dinámica, que cuando hay un proyecto en una organización, se forma un equipo, y ese equipo, de su base de conocimiento de métodos y prácticas, escoge el método que es más adecuado para el proyecto, lo adapta al contexto y trata de ejecutarlo. Entonces, esa es la parte operacional, como que la parte dinámica de este modelo. Bueno, aquí no van a ver gran cosa, pero la ontología, es decir, la definición de conceptos que de este resumen nos parecieron indispensables para hablar de métodos y prácticas para el desarrollo de proyectos de software. Identificamos, bueno, primero, pues por supuesto el método, la práctica. La práctica es una guía que tiene actividades descompuestas en tareas, puede tener herramientas. La guía se ejecuta por equipos de trabajo que tienen ciertos conocimientos y habilidades, y un método pues se usa para proyectos de software. Este proyecto de software ejecuta un equipo de trabajo, y un proyecto de software por supuesto requiere de lo que llamamos stakeholders, que son todos los clientes y todos los involucrados en un proyecto, que definen condiciones de proyecto, necesidades, y si son proyectos que hacen mejoras sobre software existente, entonces las entradas para proyecto son productos de software ya existentes, y debe de salir de un proyecto de software otro producto de software modificado. Entonces, bueno, aquí están, creo que hay en total hay como 20 conceptos que elegimos de lo que se necesita manejar para hablar de proyectos de software que usan métodos y prácticas, y cada uno de esos conceptos, bueno, representamos las relaciones entre esos conceptos a través de un diagrama de clases, y cada concepto tiene una definición bastante concreta. Les voy a dar ejemplos de los más importantes: método y práctica, y las relaciones también están definidas claramente. Y esto se llama como ontología. Ontología es como una definición de conceptos que se usan para hablar de cierto dominio, en ese caso es dominio de proyectos de desarrollo de software. Entonces, como que para darles una probadita, en la parte estática, el concepto básico es el proyecto de software que realizan los que llamamos practitioners, y además, para nuestra propuesta, para que sea más atractiva para practicantes, Miguel inventó unos símbolos gráficos. Van a ver que la palabra P estaba reservada para prácticas, entonces para proyectos decidimos usar J para distinguirla.
el proyecto de software va a utilizar un método que van a seguir los practicantes cuando desarrollan un proyecto de software, y un método va a estar compuesto de varias prácticas relacionadas entre sí. Entonces, esa es como que la estructura general del modelo. Lo que quiero subrayar que nosotros no definimos contenido de estos métodos, prácticas y proyectos. Lo que hemos dado es la definición de qué son, y instanciarlo con cierto contenido es la labor de los practicantes. Por ejemplo, la definición de un método es una articulación coherente, consistente y completa de un conjunto de prácticas. Siempre sabemos que bueno, para realizar un proceso o un método, que pueden usar esas palabras como de manera, nosotros usamos método, pero es lo mismo que antes se hablaba de procesos, es un conjunto de prácticas. Lo que nosotros agregamos a esa definición de conjunto de prácticas es que no es un conjunto de prácticas cualquiera. Hay ciertas relaciones que deben de cumplir estas prácticas, y estas relaciones las llamamos coherencia, consistencia y completitud. ¿Qué significan? Bueno, el propósito de un método primero es desarrollar, mantener o integrar productos de software. En el contexto de ingeniería de software, nosotros principalmente definimos este modelo para desarrollo de productos nuevos, mantenimiento de productos ya existentes o integración de productos de software a partir de otros productos de software. Una práctica, ¿qué es una práctica? Aquí también el valor de nuestra propuesta está en precisar la definición de una práctica. Entonces, una práctica es una guía de trabajo con un objetivo específico. Es decir, si uno hace una práctica, persigue algún objetivo concreto. Y este objetivo refleja una conversión de algo que tenemos antes de hacer la práctica y lo convertimos en un resultado de la práctica. Para convertir esa entrada en el resultado, hay que realizar ciertas actividades. Entonces, cada práctica tiene una guía que describe un conjunto de actividades repetibles para esta práctica, y todas esas actividades están enfocadas en lograr el objetivo de la práctica. Y al lograr objetivos se logra el resultado esperado de la práctica. Para seguir esta guía de actividades, no cualquiera la pueda seguir. Entonces, la práctica define qué conocimientos y habilidades deben de tener practicantes que quieren realizar bien esa práctica. Igual, para saber si la práctica ya se puede terminar porque ya se logró el objetivo, agregamos en la definición de práctica criterios de verificación. Es decir, una serie, uno o más criterio explícito que nos permite verificar o validar si el resultado ya se obtuvo y si el resultado es de suficiente calidad para poder ser generado y pasado a otras prácticas como entrada. Y las prácticas en la vida real normalmente pues no se asignan a alguien o a grupo de personas, pero no se dice, bueno, aquí tienes que hacer esta práctica y te espero hasta que termines, me dices, ¿no?
No es así. Normalmente decimos, tienes que hacerlo para pasado mañana, ¿sí? O tienes 2 horas para hacerlo porque ya. Entonces, a las prácticas asociamos el concepto de mediciones para que la práctica misma ya puede tener definida para tipo de práctica qué cosas queremos medir cuando se realiza una práctica. Y las prácticas pueden tener, bueno, deben normalmente, tienen y deben de tener asociados herramientas para realizar las actividades. Entonces, estos elementos nosotros definimos como indispensables para poder definir una práctica con sus elementos que actualmente en la literatura, en métodos, procesos, etcétera, se manejan. Entonces hicimos como un compacto de elementos que hay que definir para poder decir que esta práctica tiene todos los elementos definidos. Y luego las prácticas se componen entre sí en métodos y como les comentaba hace un rato, no cualquier conjunto de prácticas forma un método. Ese conjunto tiene que ser coherente, consistente y completo, y a ver qué quiere decir cada uno de esos conceptos. ¿Qué significa que el conjunto de prácticas de un método es coherente? Es que cada práctica de alguna forma con su objetivo, al lograr su objetivo, se aporta al logro del propósito del todo el método. No se hacen cosas por hacerlas, se hacen las cosas para ir avanzando en el logro de un propósito del método de desarrollo, mantenimiento, etcétera. Entonces, las prácticas tienen que ser coherentes con el propósito del método, es decir, su ejecución debe apoyar cumplimiento del propósito de un método. ¿Qué quiere decir que son consistentes las prácticas? Las prácticas de alguna manera se relacionan entre sí y esta relación es gracias a las entradas y salidas. Primero debe de haber una práctica que toma entradas de necesidades de stakeholders y condiciones de proyecto como su entrada y empieza a procesar esa información para generar algún resultado que a su vez luego retoman otras prácticas, puede ser en paralelo, puede ser secuencialmente y de diferentes formas, y así las prácticas intermedias generan resultados que a su vez son entradas a siguientes prácticas y finalmente alguna o más prácticas generan el resultado esperado del método, que es un producto de software nuevo, mantenido, bueno, modificado o integrado. Entonces, la consistencia quiere decir que no hay prácticas que de la nada sacan un resultado o que sacan un resultado y este resultado no sirve para nada. Yo sé que si ustedes ahorita hacen conciencia de los proyectos en los que han participado, van a decir, sí, a veces hacemos cosas que luego no sirven para nada, pero bueno, de eso se trata, de evitar este tipo de prácticas que no agregan valor al proyecto final, bueno, a todo el proyecto. Y la tercera propiedad del conjunto de prácticas de un método es que tiene que ser un conjunto completo, es decir, que no falte nada. Para cumplimiento del propósito del método, tenemos que hacer todo lo indispensable para que logremos ese propósito. Entonces, que no nos de repente, pues deberíamos de hacer pruebas de tal cosa, sí, pero ya no hay tiempo, no, pues entonces olvídenlo, ¿no? Pues no, tenemos que, bueno, pasa en la vida real, pero aquí la idea es de que tengamos conjunto de prácticas completas para asegurar que el producto que se genere salga con buena calidad. Entonces,
ese es el como meollo del asunto de la parte estática de QualiB, la definición de qué es un proyecto de software, qué es una práctica, qué es un método y qué propiedades y atributos deben de tener. Y con estos conceptos, la idea es de que los practicantes capturen primero sus prácticas y luego los compongan en métodos y luego los usen en sus proyectos. Entonces, generamos una plantilla que usa esos conceptos, que por ejemplo es un ejemplo de la práctica de, ¿cuál es la práctica? De entrega de producto de software, y pues aquí vienen, bueno, este es ejemplo de perfil básico 29110, que tomamos lo que dice allá que hay que hacer y lo mapeamos, pero la idea es que, por ejemplo, ustedes en sus organizaciones tomen esa plantilla y empiecen a capturar las prácticas que son importantes en su trabajo y que además quieren luego, cuando venga una persona nueva, se integre alguien nuevo y quieren enseñarle fácilmente, este podría ser punto de partida para, también para capacitación. Y otro objetivo es que cuando tenemos expresada una práctica, es más fácil mejorarla. Se puede sentar varias personas, analizar la práctica que alguien capturó y pueden empezar la discusión de qué es lo que podríamos mejorar, hacer mejor o agregar aquí, quitar allá, para ir mejorando las propias prácticas mientras se vaya adquiriendo mayor experiencia en la organización. Y también definimos el concepto de infraestructura de métodos y prácticas, que la organización primero captura sus prácticas con esas plantillas prácticas individuales, luego los integra en métodos, método para este tipo de proyectos, método para otro tipo de proyectos, y los resguarda en su base de conocimiento para que puedan ser usados en los proyectos. Y la parte de los proyectos, de la ejecución de los métodos y prácticas, está en la vista, definida en la vista operacional de QualiB, y esta vista está relacionada, ok, tenemos un proyecto concreto con una entrada concreta, condiciones concretas de ese proyecto. Por otro lado, tenemos nuestra base de métodos y prácticas de la organización. A ver cómo juntamos esas dos cosas para realizar proyectos. Entonces, aquí la idea es de que si finalmente a un proyecto se asigne algún equipo de trabajo, entonces este equipo empieza, viendo el contexto del proyecto, empieza a buscar el método o las prácticas adecuadas para este tipo de proyecto en su base de conocimiento de la organización, y normalmente empieza por adaptarlo. Casi nunca lo que se fue bueno para proyectos anteriores es igual de bueno para proyectos nuevos. Entonces, tenemos incluida en la definición de la vista operacional el concepto de adaptación de los métodos, que pueden adaptarse al inicio del proyecto, pero también pueden adaptarse a lo largo de ejecución de proyecto, que es algo que pasa en todos los casos. Pero al inicio, el equipo, según el tipo de proyecto, selecciona el método de su base de conocimiento y lo adapta. Adaptar quiere decir, hay ciertas operaciones que definimos formalmente en la propuesta. La adaptación es modificación de las prácticas, se pueden juntar prácticas, concatenar prácticas, se pueden desagregar, se pueden mezclar, se pueden agregar prácticas nuevas, siempre y cuando no se pierden las propiedades de completitud, coherencia y consistencia del método, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Después de la adaptación de un método,
tenemos como lista de prácticas que queda como lista de prácticas de ese método. Las prácticas realmente son conjuntos de actividades. Entonces, al principio del proyecto, lo que normalmente se conoce como plan de proyecto es realmente identificar esas prácticas que hay que hacer, y esas prácticas salen del método adaptado. Se las instancia en sentido de que, ok, esa es la práctica de que especificación de requerimientos, ok, vamos a tener para este proyecto hacer especificación de requerimientos. Esta práctica al principio es instanciada nomás, y ahorita vamos a ver un ciclo de vida de una práctica instanciada. Cuando el equipo de trabajo tiene productos de entrada para realizar esa práctica, la práctica puede empezar a ejecutarse. Es decir, como en el plan, esto se puede empezar a ejecutar primero porque ya tenemos la entrada. Cuando ya tenemos la entrada, entonces el equipo decide quién va a ejecutar o quiénes van a ejecutar esa práctica, y estima de acuerdo a las mediciones definidas para práctica. Lo más probable que la medición más clásica va a ser estimar el tiempo que se asigna para realización de la práctica. Cuando se asigna gente y estima, la práctica ya se empieza a ejecutar, pasa al estado en ejecución. Cuando ya se termina de ejecutar la guía de la práctica, sus actividades, se aplican criterios de verificación para ver si lo que se produjo está bien hecho o está mal hecho. Si está mal hecho, va de nuez, ¿no? Hay que corregirlo hasta que el propio equipo de trabajo verifica, o alguien específico verifica la calidad del resultado. Y cuando ya está bien el resultado, entonces la práctica ya está terminada. Agregamos 2 estados que los practicantes nos han dicho que son muy frecuentes. Uno que es, hacemos algo, y llega Marcela y dice, esto no sirve para nada, olvídate, cancelado, ¿sí? Adiós, y tan no importa. Y otro que llega Marcela, perdón Marcela que te uso de ejemplo, pero como eres ejemplo, bueno, podría usar Facundo, a lo mejor hay más gente que es mejor que use Marcela, que hable de Marcela. Sí. Llega Facundo y dice, déjalo, ahorita tienes que correr para allá y hacer otra cosa. La práctica pasa a stand-by, y hasta que Facundo dice, ok, ya, no, pues te dije que tienes que terminar eso. Entonces regresa en ejecución para terminar. Ese es el ciclo de vida de estas prácticas que se asigna a la gente, y bueno, así lo reflejamos con este diagrama de estados de UML. Pero cada una de las prácticas que tiene un método, las prácticas instanciadas, pasa por esos estados, y esos cambios de estados reflejan el cambio de la ejecución del método del proyecto. Entonces, la gráfica de estados de método completo pasa de lo que ya mencionamos: seleccionamos método, adaptamos sus prácticas, las instanciamos, y cuando empiezan a ejecutarse las prácticas, entran en su estado de ejecución. Entonces todo el método ya tiene preparado, cuando ya están las entradas para algunas prácticas, entonces el método puede empezar. Ahora sí ya tenemos todo para que arranque el proyecto. Entonces el equipo de trabajo escoge las prácticas que ya tienen entradas, se pueden ejecutar, empieza a ejecutarlas, y entonces todo el método de proyecto está en progreso. Cuando se verifican los resultados de las prácticas, estamos todo el tiempo en progreso,
Pero cuando alguna práctica produce un resultado que puede ser asignado a la instancia de otra práctica, o se cancela cancela sobre todo, entonces en este momento se toman las mediciones reales de las prácticas que terminaron o se cancelaron y el método entra en estado que llamamos como instantánea de avance del proyecto, y en este momento el equipo de trabajo puede hacer dos cosas: o ver que algo está mal o llegó un nuevo requerimiento y vuelve a adaptar al método y repite el ciclo, o si no todo va bien, que es muy raro, entonces van otra vez asignando los resultados de lo que se obtuvo a nuevas prácticas esperando y se continúa ejecutando el proyecto. Entonces, y bueno, el final feliz es cuando finalmente alguna de las prácticas produce el resultado, o resultado de las prácticas es lo que se esperaba como resultado del proyecto. Entonces, eso es a grandes rasgos la propuesta de QualiB, con su vista estática, su vista dinámica, y realmente son como sugerencias de cómo documentar prácticas y métodos, con qué propiedades buscar en ellas y luego cómo utilizarlos durante los proyectos para no perderse en la complejidad de la ejecución. Y ahora regreso nada más para finalizar a la parte anecdótica. Entonces les comentaba que, bueno, en febrero del año pasado entregamos la versión QualiB 1.0, nos encontramos con Jacobson como mayor contrincante y más bien Jacobson se encontró con, Goliath Jacobson se encontró con un Davidcito de la UNAM. Davidcitos fuimos Miguel y yo lo presenté entonces más bien con una Davidcita de la UNAM, que nadie sabía qué es la UNAM, etcétera, de México, pues qué raro, ¿no? Object Management Group, no, de México. Bueno, pero entonces, después de esa presentación, se nos acercó Jacobson y nos invitó a cenar y dijo, bueno, qué buen esfuerzo, etcétera, pero ustedes saben que nosotros vamos a ganar. ¿Por qué no se juntan con nosotros? Ponemos el nombre de la UNAM como organizaciones de soporte y ya, con eso, ¿no? Y yo dije, no. Entonces empezó a convencer a Miguel y dice, mira Miguel, tú sabes que 99% de tesis de doctorado no sirven para nada. Y si ustedes se juntan conmigo, vas a poder estar en ese % que impacta al mundo entero. Y Miguel como que más joven, por supuesto, pero estaba así muy firme conmigo y entonces, bueno, salimos de esa cena y dijimos, no, ni más. Además, se nos acercaron algunos participantes de la presentación y uno en particular de una organización de normalización de Estados Unidos muy importante y nos dijo, su propuesta está bastante buena, no se dejen a Jacobson. Bueno, entonces con ese respaldo decidimos mejorar nuestra propuesta porque ese era el formato de que primero la propuesta inicial, luego nos dieron tiempo hasta 13 de agosto para mejorar esa propuesta y la última vuelta era para 12 de noviembre del año pasado. Entonces, trabajamos con Miguel, hicimos este taller, con gente colaborativo con gente de la industria y de DGTIC con grupo de desarrollo de software. Ellos revisaron con nosotros todo QualiB, nos dieron mucha retroalimentación, en total hubo como 93 comentarios que recogimos de ellos, de estos 63
aceptamos y incorporamos. Eran como comentarios cosméticos, pero ayudaban a aterrizar y concretar algunas cosas que teníamos más o menos volando. Entonces sacamos la versión QualiB 1.1 y la mandamos nuevamente y otra vez competimos, bueno, nada más quedamos Jacobson y nuestra propuesta. Y esta propuesta fue presentada ante OMG en septiembre y allá ya Jacobson se dio cuenta que no nos puede como que aplastar fácilmente. Entonces, después de esa reunión, empezó a negociar con nosotros una integración de las dos propuestas. Y bueno, para la integración, ya dije, es otra cosa, no es nada más desaparecer QualiB y poner nada más nombre de la UNAM, sino que ver cómo encajamos con su propuesta. Y bueno, trabajamos muy duramente, esa negociación no fue nada fácil, pero logramos en noviembre. La versión que se entregó se llama Essence, pero QualiB aportó las definiciones de métodos, prácticas y proyectos y algunas cosas de las que les comentaba. Esas definiciones sustituyeron a las definiciones más vagas que tenía Essence y entró todo QualiB como una extensión de Essence, como uno de los anexos a la propuesta. Entonces, prácticamente integra nuestra propuesta, está presentada de distinta, un poquito diferente manera al estilo de Essence, pero se preservó en ese documento integrado y mejoramos sus definiciones. Y bueno, fue chistoso porque en 12 de diciembre hubo una reunión en San Francisco de Comité Técnico de OMG donde iba a votarse, tienen una cosa curiosa, votar para saber si ya se puede votar por aprobación de ese estándar. Y de las 15 organizaciones que estaban presentes para votar, se tenía que obtener 75% de los votos para ya hacer votación por aprobación de eso como estándar y obtuvimos 73%. Y lo más chistoso es que IBM, que en la versión de noviembre se adhirió a Essence, es una de las organizaciones que aparece en la lista de los que apoya en el documento, votó en contra. Y la persona que votó en contra salió corriendo del lugar para que Jacobson no lo agarrara. Y bueno, ya se puede imaginar que Jacobson se puso como furioso, pero bueno, fue una como votación fallida y la resolución fue que en marzo de este año, en siguiente reunión, porque ellos tienen como 3 reuniones anuales y en esas reuniones se arreglan diferentes etapas de los estándares, ya no va a haber votación por votar, sino va a haber una votación si se aprueba o no esta propuesta integrada como estándar de OMG. Entonces, no se pierdan el siguiente capítulo. Y bueno, y muchas gracias. Y les quiero dar la liga a la página que Lupita y yo tenemos como página de nuestro grupo de investigación, que se llama QualiCans. Quali, ya saben, bueno, Cans en maya, educación, es buena educación. Y en ese sitio se pueden bajar documentos de QualiB y bueno, y hay otras cositas de las cuales estamos trabajando. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Comentó que al final se integra QualiB como un anexo, pero entonces quedó como central finalmente Sense. Sí, claro. ¿Qué es la parte, por qué se creen ellos que debe mantenerse como central? Porque es Jacobson. Es Jacobson que está detrás de esto, detrás de la iniciativa de CEMAT, y bueno, es un personaje que tiene su renombre
internacional y ya él ha trabajado sobre lo que se presenta como Essence, ha trabajado previamente y bueno, estamos en un grupo, ya nos dimos cuenta que realmente estamos en un grupo, OMG se maneja de manera distinta, yo tengo experiencia de estándares internacionales ISO, allá en grupos de trabajo son representantes de países y se trata todo con respeto y por consenso entre países. Y aquí es jaula de leones de la industria. Entonces, entre ellos se están comiendo. Esa votación de IBM contra Jacobson fue porque IBM tiene respalda otro estándar de OMG que se llama SPEM. Y SPEM es de modelar Eclipse, está basado sobre el modelo de SPEM. Entonces, ellos no quieren competencia en otro estándar de OMG. Entonces, como que primero que lo apoyaron, pero luego como que mejor que no, y bueno. Perdón, ¿y conceptualmente sí tiene algo fuerte que vale la pena la propuesta así de Sense? Tiene, pero yo creo que no es tan práctico para los practicantes como ellos piensan que podría ser. En otra ocasión puedo preparar algo o Miguel que prepare algo de Essence y cómo se integra QualiB con Essence en esa propuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas felicidades por por ese gran proyecto y tengo esta pregunta. ¿Está incorporado la administración de interrelación entre prácticas por cambios por tecnología? Esto lo pregunto porque, bueno, al inicio cuando hacemos documentación a lo mejor está muy padre, pero en cuanto van haciendo cambios en cuestiones tecnológicas, una práctica pues se vuelve obsoleta. Sí, esa es la idea de que tú tengas la posibilidad de modificar tus propias prácticas sin grandes contratar consultores es decir, si una práctica ya no se adecua a tipo de proyectos que estás desarrollando, pues tú cambias la práctica y si la anterior todavía sirve para proyectos con la tecnología antigua, pues la mantienes, si no ya la descontinúas y generas práctica nueva. No, esa es la idea de que prácticamente se adecue al contexto rápidamente a lo que pasa en las organizaciones. ¿Sí? No, este modelo no define contenido de las prácticas, contenido tienes que definir tú, ¿sí? Bueno, la organización. ¿Alguien más? Cuautitlán. Estamos conectados con Cuautitlán. ¿Cuautitlán tendrá alguna pregunta? ¿Hay alguien en Cuautitlán? Ya se durmieron. No, es que me dicen que más bien graban el evento y ahorita todavía no hay alumnos y luego lo van a pasar. Ok. No, sí, pues no, estamos en esa. Bueno. Perdón. Yo sí, bueno, también felicitarte, realmente es un trabajo excepcional y aunque sea una lucha en grupos, creo que vas ganando el camino. Realmente las situaciones de la conformación de los métodos está basada en la experiencia de los grupos. Sí. Específicamente. La parte de las prácticas, en términos de eso, no hay una orientación en términos de orden. ¿En términos de qué? Orden. Porque tú estableces tres elementos fundamentales de la práctica, pero no hay una cuestión de orden. O sea, ¿cómo concibes el conjunto de prácticas dentro de un método y pues realización en términos de una secuencia o un… Ok, justo hicimos un experimento en una empresa mexicana aquí en el DF, que me acercó el directivo y me dijo, Hanna,
nosotros hacemos, ellos hacen hardware y software y estamos generando una nueva versión del sistema de control de personal o algo así con hardware y software. Y yo contrato a los programadores, yo les dejo los requerimientos y ellos al final entregan software, pero yo no sé qué ellos hacen en medio. Entonces hicimos un experimento con 2 programadores suyos para un proyectito de pequeño alcance de requerimientos que duró 1 mes y decidimos, capacitamos con una explicación a los 2 programadores de que por favor, esta es la plantilla de práctica y por favor que durante lo que vayan haciendo durante este mes, vayan capturando lo que ellos consideren las prácticas. Y capturaron durante 1 mes 13 prácticas que luego armaron ellos mismos el método precisamente, ya ellos mismos se dieron cuenta que esas prácticas tienen interrelaciones, que primero hicieron esto y luego otro y etcétera, y entonces la entrada de aquí para allá y ellos mismos armaron un método de 13 prácticas que durante 1 mes, con un esfuerzo de media hora por práctica, entre los 2, generaron. Entonces, y el directivo, cuando vio el método con esas prácticas, dijo, ay, por fin entiendo qué están haciendo, 1, y 2, ahora cuando contrato a otra gente, ya los voy a pedir que lo sigan, y 3, podemos ya analizar y ver que lo que pusieron esos 2 muchachos, a lo mejor integrar otros programadores e ir mejorando y generando la práctica institucional ya consensada. Entonces, esa experiencia como que nos da primeras pautas que es una herramienta bastante sencilla y bastante útil para estos fines de mejorar, expresar y capacitar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y ya puedes pedir que capturen sus prácticas con plantillas. Bueno, pues entonces agradecemos otra vez a Hanna por su presentación, con un siguiente aplauso y le damos su constancia de participación. Muchas gracias. Qué bueno que viniste. Gracias. Bueno, pues los invitamos entonces el 20 de febrero, que como les dije habrá muchas noticias nuevas y tendremos seguramente, bueno, dijo que sí, pero falta ver que si de veras lo convenzamos. El director de DGTIC nos vendrá a platicar sus proyectos y lo que están trabajando en DGTIC, entonces pues vengan para oír el chisme. Bueno, los invitamos entonces el 20 de febrero a las 5 de la tarde aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a Cuautitlán.